tomar en el Saavedra y fue ese año que se cerró. Justo sí. Y después la otra corte, o sea, como que nunca por alguna razón. Los tiempos son los perfectos. No era el momento. No era el momento. No hay que forzar. Exactamente, como que sentí que todo lo otro forzaba y acá cuando lo forzé me dice, pero si vos tanto querés, yo hice tal, me dijo fea haciendo una conversación, bueno, voy a ver, ya sin esperanza, viste, como bueno, no sé. Y cuando vine es como que bueno, todo se fue acomodando y sí, era este el lugar. Qué bueno. Bueno, mi nombre es Gilda, estoy acá, no sé por qué. Te trajo la vida. Sí, me trajo la vida. Mi experiencia es que mi hermana es instructora de yoga hace muchos años y yo siempre estuve como, yo estaba en mi área, ¿no? Pero siempre me gustó y quizás investigué, más o menos, ¿no? Por influencia, ¿no? Practiqué y toda la historia, ¿no? Pero era como, ese no es mi área, ¿no? Y bueno, soy farmacéutica de profesión y hace un tiempo, bueno, como que ya no ejerzo y bueno, estoy buscando mi lugar en el mundo y pienso que esto me gusta y quiero tener mi experiencia. Y por eso estoy acá. Bueno, Gracias. Buen día a todos, yo soy Analía. Muchos me dicen Ani, Anita, Ana, relacionado a mi nombre. Yo soy kinesióloga, trabajo en gendarmería y todos los años siempre hago algo, siempre estudio. Me encanta perfeccionarme. Y este año, bueno, ya el año pasado que vine, la conocí a Estela y bueno, hice la maestría, como que me adentré en el mundo de las terapias alternativas, pero siempre me gustó estudiar mi profesión, perfeccionarme en mi profesión y en las terapias alternativas, pero nunca me dediqué a terapia alternativa, siempre dije que lo hacía por mí. Estudié biodecodificación, estudié Reiki, o sea, todo lo que sea para sanar, a mí me llama, o sea, sanar a mí, a mi familia y a lo que llegan a mí. Pero nunca, yo digo que nunca lo ejercí, pero siento que quizás cuando atiendo a mi paciente, algo hay, algo le hago, porque todo me lo hacen saber. Y este año arranqué diciendo voy a hacer yoga. Después me pasaron ciertas cosas con mi salud que dije, no entiendo qué me pasa. Y era como una crisis de ansiedad, algo que me llevó a decir, necesito el yoga, necesito concentrarme, centrarme en mí. Y también arranqué péndulo con Bea, que me re gusta. Si bien no tengo mucho tiempo por el trabajo, por mis hijos, pero o sea, trato de hacerme ese huequito y estudiar. Bueno, y tuve como un tire y afloje, ¿qué hago? Porque también me surgió una carrera que yo años esperé para hacerla, que se llama RPG, Rehabilitación Postural Global. Y entonces estaba en yoga o RPG, porque arranca mañana RPG. Y también, o sea, era como que van de la mano, pero dije, me inclino en el yoga porque necesito hoy trabajar en mí. Y el RPG puede esperar porque yo trabajo para la gente, pero hay algo que me dice, tengo que trabajar en mí y, no sé, y sentí dentro acá que es esto. Así que bueno, acá estoy. También hice yoga en otra escuela acá en Misiones, que también 3 módulos y dejé porque había algo que no me llegaba. Y después hice pandemia online y no me gustó online porque era muy difícil en la misma escuela y bueno, dije, bueno, no es el momento. Así que acá estoy, vamos a ver qué pasa. Exacto. Y bueno, Analia es muy loca, porque verdaderamente estuviste decidiendo a último momento porque ella a las 7 de la noche me dijo, mañana sale la clase, porque fue la última inscrita. Sí, ella es la que le agregaba a última hora.
sea, venía hablando así, no, tengo que ver, y bueno, dije, no, porque si yo empiezan las clases, igual queda grabada, podés recuperar, o sea, no hay drama, si alguien quiere empezar la próxima clase, le damos, le ponemos al día, le damos una clase especial. Pero bueno, así que fue la última Y fui ahí dudando qué hago, porque a mí me encanta el RPG, yo siempre, y nunca me pude inscribir porque nunca había vacante. Y este es el primer año que está abierta la vacante. Y fue como que, no, o sea, tengo que ir por mí, porque el cuerpo, el alma, algo me sacudía para que haga esto, o sea, algo me decía, acá es. Y yo quería lo mío, pero bueno, no, voy a hacer lo que siente el corazón, así. Me dejé llevar. Antes de darle con el INA, les voy a pedir que tratemos de ser puntuales los sábados y los viernes. Los viernes vamos a tener clase al comienzo de 8 a 9, hasta, porque estamos, después va a ser de 7 a 8 clases. Este viernes santo no. ¿Esto es a la mañana o a la tarde? A la tarde, 19 a 20. De 20 a 21 va a ser por lo menos 4 clases, porque hasta que nosotros tenemos, están haciendo las prácticas, la de segundo, pero todavía estamos haciendo que practiquen entre ellas. No queremos largarle a extraños por un tema de seguridad de ellos, que ellos se sientan cómodos y todo eso, que vayan haciendo su proceso, y después vamos a integrarnos con las clases de ellas para que ellas practiquen con gente nueva. Y está bueno que por ahí el que nunca hizo, porque que dirijan, porque no es lo mismo decir, yo le digo a las chicas, vamos a hacer chakra lateral y estamos todos así, porque ya sabemos, y no es lo mismo por ahí guiar a alguien que no sabe, aunque no tiene ese conocimiento. Entonces esa es la práctica que vamos a hacer, después vamos a integrar, más o menos por ahí hacemos 2 grupos, vamos a ir viendo, pero por ahora va a ser de 20 a 21, tratemos de estar porque sale el grupo y entran ustedes. Y las clases sábado es mucho conocimiento, y si llegamos tarde, la línea empieza, a las 8 empieza, así que el que llega tarde se pierde, está grabado, lo pueden mirar después, pero bueno, un poco de respeto a nuestros compañeros que son puntuales. Y bueno, las cuotas, la parte fea se paga, tratemos de pagar del 1 al 10, y bueno, esos son los avisos parroquiales. Los sábados desde 8 a 13. A 13. Son 2 sábados, este sábado que viene no, porque Semana Santa ni viernes, arrancaríamos el próximo viernes y sábado, o sea, el 22 y 23. Los viernes sí son todos los viernes. Todos los viernes, sí. Sí, hay gente por ahí, el que tiene algún impedimento de ese horario, lo hablamos, vemos dónde pueden hacer, ¿sabes? Cómo damos, eso no hay drama, así que bueno, estamos con Irina. Los apuntes. Nosotros le vamos dando los materiales, lo básico. Y después también la bibliografía está ahí. Después se puede comprar estos libros. El año pasado las chicas se compraron, no es obligatorio, se puede sacar fotocopia. Las chicas se compraron todos, en carta, por lo menos en Miranda, no todos. Una pequeña introducción. Si quieren lo podemos, igual lo vamos a ver todavía dentro de carta, creo que un mes, en mayo, julio, por ahí. Si vamos a Buenos Aires lo podemos traer, nos ahorramos el envío. El que quiere, y lo vamos viendo, para el que quiere no es obligatorio, yo le voy a dar. Después nos vamos a pasar el drive, porque en el drive tenemos todo el material está en el drive, en el Google, entonces ahí le doy el acceso a todos con los mails que me van a pasar, para que puedan entrar ahí y fotocopiar o rever el material, porque yo les traigo, pero por ahí... Sí, una clase que no viene va a estar subiendo en el drive, así que todo yo, de ahí se pueden imprimir. Pueden imprimir y ver las clases también. Las clases que van a En YouTube. Así que... Eso lo vamos a pasar en el grupo. Sí, lo vamos a ir pasando la dirección y bueno, las fechas para que vayan viendo. Así que está... Y realmente ella lo de anatomía y fisiología le da para que no se compren un libro, porque hay mucho y por ahí nosotros nos enfocamos más a la parte del yoga. Así que bueno, igual al principio van a ver un poquito más, pues tienen que saber un poquito algunos huesos y qué sé yo, pero no es tan, no son, o sea, las evaluaciones no son tan graves, que si la preguntan a Flor que las aprendió, realmente es para rellenar, para unir con flechas, o
sea, no, pero tienen que tener un mínimo conocimiento sobre todo para cuidar a los practicantes que tengan en la clase, ¿no? ¿Cada cuánto son las evaluaciones? ¿Las qué? ¿Las evaluaciones? Y ¿Cómo son? yo lo que tomo es generalmente cuando termino un texto, para no mezclarles. Entonces, pues yo le doy un cuestionario de 10, 15 preguntas y evalúo eso, que son los temas más importantes en texto, yo hago así. Es para que cerramos ese texto. Terminamos Patanjali, cerramos ese texto y tomo una evaluación de quién es Patanjali, ahora lo vamos a ver, quién es Patanjali, cuándo más o menos fue escrito y los temas importantes, los pasos, porque cada libro tiene, por ejemplo, Patanjali habla de Ashtanga Yoga de 8 pasos, el Tatra Brahmika de 4, el Vedanta de 7. Son cosas básicas. Después, cada uno, obviamente esto es un estudio de toda la vida, porque yo hoy vuelvo a leer, porque ahora lo vuelvo a leer a Patanjali y yo en el Drive, mis clases del año pasado ya cambié, yo hago Power, ya cambié porque estuve mirando y digo, no, pero esto lo cambio y me parece de otra manera. De otra manera y lo interpreto y lo interiorizo de otra manera. Y esto es un estudio de la vida. Y encontré hoy un libro anoche de Mircea Eliade, no, de George Fredrickson, de qué es el yoga, y estaba leyendo y digo, wow, tengo que volver a leer esto, que habla mucho de la historia del yoga, de la filosofía, está muy bueno ese libro para cultura general, ¿no? Nosotros lo estudiamos en la carrera. Pero es un estudio de vida, o sea, y siempre vas encontrando una cosa más, o sea, y entendiendo. Yo, por ejemplo, cuando cursé, siempre cuento, hablábamos de los textos, hablan de los registros akáshicos, y yo para mí era, y que eran, busqué, bueno, decía, el libro de la vida, y no tenía significado. Y yo ahora soy maestra de registro akáshico y cada vez que el texto lo menciona es como que yo lo vivía esa conexión con los registros. No es lo mismo que cuando yo tenía 30 años que estudié, que para mí eran unas palabras que no tenían significado. Entonces ese es el proceso que uno va teniendo en esto. Es una tarea de vida, o sea, es un proceso de la vida, que vas a ir conectando y después se van a dar cuenta que todos, inclusive las religiones, todo tiene religión. Todo es lo mismo, todo se basa en el amor. Después están las malas interpretaciones. Por eso decimos el mantra para que no haya malas interpretaciones. Las religiones lo que hacen mal, algunas religiones, es mal interpretar sus propios textos. Porque en realidad todo se basa en el amor, en el respeto, en la solidaridad, en hacer bien las cosas, en respetar al otro. Amor incondicional. Y sin querer genera como esto de la separatividad. No es un inicio. Yo tengo unas hermanas que son evangélicas y ellas oran por mí porque yo peco con el yoga. Entonces yo le digo, sigan orando. Por el rey, por ejemplo. Por el rey, y sigan orando. No Yo peca con estoy eso. súper endemoniada. Yo digo, gracias porque la oración, yo sé que ellas lo hacen con amor, porque quieren que mi alma se salve. Yo estoy segura que mi alma va a estar más cerca, porque yo con las meditaciones aprendí a orar, aprendí a conectarme con la divinidad. No digo que las religiones no son buenas, son fantásticas, las malas interpretaciones son eso, pero yo les sigan orando, yo cada vez que las veo, me ponen las manos, me bendicen, yo les agradezco, porque mi idea no es separar, es unir. Y justamente el yoga es unión. Bueno, les digo, pues si no yo... Pero lo importante es que todas conducen a Dios. Exactamente. Y hay que respetarlo. Cada uno tiene su proceso, como el yoga tiene distintos caminos, el de la devoción, el del conocimiento, el del karma, el de la acción, el de la práctica. La religión también es un camino y cada uno elige, tiene su libertad. Y acá también acá yoga pueden hacer los católicos, los musulmanes, los creyentes, los no creyentes, los ateos, todo, porque en realidad es una práctica. Si bien en India está mezclado, porque no existe esa separación, nosotros acá sí separamos. Acá no vamos a hablamos de religión, pero no lo vamos a tener una religión. Podemos hacer lo que queramos. Y inclusive el padre Rajimón, de la Iglesia Católica, de la escuela, ¿cómo es? El Roque González,
Él en el seminario, él nos contaba, nos dio un taller de filosofía del yoga, de filosofía de la India, perdón, y él nos contaba que en el seminario, en India, porque él hizo en India, es indio, daban yoga. Y aparte en la escuela de Buenos Aires, digamos, fue fundada por el padre Ismael Quiles, que era un sacerdote. Sí, y está muy bueno para los que quieran leerlo, Ismael En El Quiles. Salvador, digamos, ahí se hace carrera Ismael de Quiles. yoga y estudios orientales se llama, porque abarca no solamente yoga y todas las filosofías de la India, sino también después ampliada porque el budismo, por ejemplo, que se trasladó a otros países de Oriente, digamos, fue tomando distintas características. Entonces, ya nuestra carrera lo vemos así como lo recordamos nomás y lo nombramos, pero ya no vemos específicamente esas otras religiones o filosofías, digamos, que fueron cambiando. Siempre que un maestro toma una filosofía o una religión, le imprime su sello, digamos, ¿no? Entonces, aparte respetando siempre el contexto de la idiosincrasia, digamos, y del pueblo a donde llega esa filosofía o esa religión, va también tomando distintas formas. Así que también nosotros, aunque no nos propongamos, le vamos dando también un sello distinto por nuestra formación diferente, digamos. Ellos son que hinduistas. ¿Cómo? Ellos son hinduistas. ¿Quién? Ellos son garote. Sí. Ellos son hinduistas. Sí, en general, la mayoría, o sea, ahora India es predominantemente musulmana, pero inclusive dentro de lo que es, aparte de la religión, siguen llevando algunas prácticas y algunas ideas, digamos, del hinduismo, digamos, por su propio origen, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, sí, sigue habiendo hinduismo y jainismo, budismo muy poco. El budismo quedó restringido a que ya no se considera India, digamos, a Sri Lanka, que era Ceilán, que es Ceilán, no se llamaba Ceilán, la isla de Ceilán, abajo de la India. A ver si se ve. Acá. Ya en la India prácticamente no queda budismo como práctica, ahí por supuesto, pero ¿Y en la región pero es mínimo, del Tíbet? en el Tíbet sí, pero ya tiene el Tíbet otro color, digamos, otro carácter, el budismo tibetano. No es exactamente como el original. Sí, aparte hay muchas regiones que ya, por eso les puse para tener un panorama de cómo es, digamos, muchas regiones que ya no forman parte de la India y muchas regiones que se fueron modificando inclusive desde ese origen, digamos, cuando hablamos de cultura del Valle del Indo o civilización del Valle del Indo, alrededor de un río, digamos que el río Indo, o Sindhu le llaman en hindi, digamos, alrededor de los ríos se desarrollaban principalmente las culturas por justamente el acceso fácil al agua, digamos, ¿no? Pero hoy día ya esto no es una zona fértil, es un desierto, acá, un desierto de Thar, donde antiguamente se originó, digamos, la cultura del Valle del Indio, se originó de alguna manera el hinduismo. Eso es lo que yo les plasmo acá. Me faltó la parte el apunte, la última parte, pero bueno, total, no vamos a llegar a ver hoy los Vedas y las 4 etapas de los Vedas, que esa parte del apunte todavía no les di. O sea, en general, como todo en la India, hay muy poca autenticidad o está muy poca certificado desde el punto de vista histórico los orígenes de las cosas, digamos, porque ellos ni tienen la misma percepción que tenemos nosotros de la historia y además en ese momento no había escritura en un sentido estricto, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a ver que aparecen en las cerámicas o en los grabados, digamos, detalles, pero no hay todavía una transmisión escrita ni de la historia ni de la tradición, digamos. Al principio era todo transmisión oral. Y sigue también entonces sin haber acuerdo sobre el momento del origen
de la tradición hindú. Algunos lo sitúan entre el año 2000 y el 1500 a.C. y otros aún antes, digamos, unos 3000 años antes de Cristo. La tradición hindú en sí se ve influenciada o se la toma a partir de la invasión ya de los arios a la India. En un momento en que ya existía una civilización del Valle del Indo y ya existía en el otro gran río, el río Ganges. Ganga le dicen, río madre Ganga le dicen, porque siempre los ríos son la madre de las civilizaciones y las culturas, digamos. Pero el desarrollo de la tradición y la cultura hindú se la toma en el momento en que los arios invadieron, por eso acá también está, para ver por dónde vinieron, digamos, las tribus arias a invadir a esos territorios, digamos, ¿no? Proceden entonces del noreste, de una raza indoeuropea original, digamos, se separan unas tribus y bueno, y de ahí unas se asientan en la zona de Irán y otras migran hasta la zona del río Indo. En esa zona se llama Punjab o Punjab, que todavía existe, pero ya no pertenece políticamente a la India, digamos. En este subcontinente índico, los invasores arios se fueron aparentemente sin luchar, digamos, de manera pacífica. Fue su invasión, digamos, y se encontraron con una población indígena que ya existía, que es de otro origen, de origen dravídico, digamos. O sea, los arios tienen una constitución física diferente a la de los pueblos originarios de la India, que son los pueblos dravídicos. Por eso su aspecto físico ya es una combinación de ambas razas indoeuropeas y dravídicas, digamos. Dependiendo de las zonas hay más predominancia de una tipología y de otra, digamos. Es zona donde se conservan mejor las características de esos primeros pueblos originarios. Tampoco hay mucho conocimiento sobre cuál fue el origen de estos pueblos dravídicos, digamos. Se lo estudia desde el punto de vista lingüístico, digamos, por el tipo de lengua que tenían los pueblos dravídicos, que son del tipo aglutinante, es decir, que las palabras se van formando con monemas independientes. Esa era a través del estudio del lenguaje, es como se trata de detectar el origen. Y este tipo de idioma aglutinante no está relacionado con ninguna otra familia lingüística conocida. Es decir, hay varias opiniones. Uno de los lingüistas opina que están conectados al idioma de los antiguos elamitas, de la zona del Elam, o sea, son lenguas elamo-dravídicas o drávidas. Los elamitas estaban en la zona del actual Judestán al sudoeste de Irán. Según esta hipótesis de McAlpin, que es el lingüista que sostiene esta hipótesis, los habitantes del Valle del Indo hablaban una lengua, un idioma elamo-dravídico, que habían entrado a la India o a esa zona de la India a través de la expansión de la agricultura, justamente a inicios del periodo neolítico desde el Oriente Medio. Justamente cuando empieza a desarrollarse la agricultura y los pueblos empiezan a buscar zonas fértiles para desarrollar la agricultura, es como llegan entonces ahí al Valle del Indo, digamos. Además, se dice préstamos dravídicos, o sea, palabras o monemas que aparecen en el lenguaje sánscrito, en el idioma sánscrito, son como préstamos del original dravídico, y entonces sugieren que el indo-ario y el dravídico, o sea, el que traían los pueblos indoeuropeos arios y los pueblos originarios dravídicos, se coexistieron en el mismo momento, en el mismo territorio, digamos, se fueron combinando de alguna manera.
Al sur de la India hay otro grupo también de dravidianos, los que se llaman proto-tamiles, que están vinculados a estos otros y comparten un origen común con aquellos agricultores que emigraron desde Zagros en la zona del sur de Irán. Ahí en Zagros se fueron descubriendo ahora, hace no tanto tiempo, asentamientos que quedaron tapados, digamos, por distintas capas geológicas casi, podríamos decir, que quedaron cubiertas, digamos, grandes asentamientos, digamos, y desarrollo bastante avanzado de la agricultura en esa zona de Zagros al sur de Irán. Esta ascendencia neolítica, o sea, de la época neolítica relacionada con el Asia occidental, es la que constituye el principio ancestral de todos los asiáticos del sur. Entonces, en contraposición, hay otras, por supuesto, postulaciones respecto al origen de los drávidas. Hay una leyenda tamil, que es del sur, más del sur de la India, según la cual los drávidas proceden de una isla que después quedó sumergida, llamada Kumari Kandam, al sur de la India, y que está relacionada con un continente mítico que es el continente de Lemuria, del cual tampoco existen evidencias reales, históricas, digamos, ¿no? O sea, todo se empieza a teñir de historias, de leyendas, de mitos, digamos, en lo que es el desarrollo de la historia. En este Valle del Indo, entonces, cuando primero ya estaban los pueblos dravídicos asentados en las llanuras del Assam, al pie del Himalaya, se estableció primero un pueblo de origen mongoloide, y hacia el norte del Valle del Indo un pueblo de origen diverso. Se combinaron estos dos tipos de culturas, digamos, con antelación al año 2500 a.C., para producir la primera civilización con una religión avanzada que ya contenía en su inicio las ideas del karma y la reencarnación que hoy forman parte de la doctrina hindú. Hacia la segunda mitad del segundo milenio, digamos, antes de Cristo, aparecieron atravesando el Himalaya en el paso del Hindu Kush ese otro pueblo ario, un pueblo diferente, de un linaje diferente, alto, de piel clara, de origen indoeuropeo, denominado justamente arios. Llegaron entonces, como dijimos, en una invasión bastante pacífica, hasta llegar a constituir la mayoría de la clase hindú y el grupo preeminente en el país en esa época, ¿no? Estos arios eran nómades, pastores de ganado en su origen, y fueron difundiendo sus ideas filosóficas y religiosas a través de los 4 Vedas. Los 4 Vedas que contienen los himnos y encantamientos mágicos del pueblo, digamos. Son aparentemente los Vedas, para este lugar del mundo, los primeros documentos, o en su conjunto inclusive se considera de todo el mundo, digamos, los primeros documentos de la mente humana, que a su vez, al irse difundiendo el grupo étnico indoario desde el sur al oeste, al norte de Europa, también dio origen a su vez a las literaturas griegas, latinas, celtas, germanas y eslavas. Digamos que puede inclusive considerarse que a partir de estos textos, que por supuesto eran de transmisión oral, se originan, o como influencia, como mínimo, las literaturas históricas de toda la zona europea, digamos. Son textos, los Vedas. Textos que tomaban, después cuando hablemos bien de los Vedas, digamos, hay distintos tipos. Unos son los himnos, el Rig Veda, por ejemplo, y los himnos son las recitaciones, digamos, que se realizaban, siempre toman una forma poética, digamos. Después había otro, el de las melodías, que eran las que eran cantadas. Después había uno con los rituales, los encantamientos.
y después había otro más relacionado con la magia, que inclusive algunos no lo consideran que formen parte del Veda o que se agregaron después, digamos, ¿no? Pero todos están escritos así escritos, digo yo, después se escribieron obviamente, pero en su momento fueron generados en un lenguaje poético y simbólico siempre. En esta época más primitiva, digamos, fueron dos las culturas que se establecieron en el Alto y en el Bajo Valle del Indo. El nombre de Hindu o Sindhu deriva justamente de la agrupación del Valle Inferior del Indo, de la que todavía pudimos encontrar algunos indicios. La otra prácticamente desapareció casi sin dejar rastros, digamos. Y esta zona del Bajo Valle del Indo tenía un desarrollo urbano bastante avanzado, digamos. Mientras que los que se asentaron más al norte eran más rurales. En la civilización del Alto Valle del Indo, el caballo era desempeñaba un papel prominente, inclusive hay sacrificios, se llaman sacrificios del caballo justamente, y tiene un papel importante en la civilización védica, pero no quedan registros en esos asentamientos del Alto Valle del Indo, digamos. Solamente por los registros en cuanto a la literatura y al desarrollo de las prácticas que permanecieron, digamos, pero no hay registros ni escritos, ni de cerámica, ni de grabados, o sea, prácticamente no quedó nada de esa civilización. Estas civilizaciones previas a la invasión de los arias, por un lado tenían un culto basado preferentemente en la diosa madre, y los arios eran por el contrario más, como diríamos, tenían un machismo predominante, digamos, o sea, el culto era más hacia un dios masculino, digamos. En cambio, en la civilización prearia había un dios masculino que se considera que podría ser el origen de Shiva, del dios hindú Shiva, digamos, que le llaman proto-Shiva, con un predominio del culto fálico dentro de lo que es entonces esa primera cultura que todavía no estaba influenciada por los arios. Adoraba al toro, mientras que los arios védicos veneraban la vaca. La cultura védica, por su lado, entonces empieza a desestimar la cultura fálica, y la adoración de las imágenes familiares para los pobladores del Bajo Valle del Indo era totalmente desconocida para los arios védicos. O sea, la cultura del Valle Superior se autodenominó aria o ariana y profesó